soy Ale y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar acerca de curiosidades del idioma alemán, así que si están preparados, lass uns anfangen. Comencemos. Número 1. El alemán no solamente se habla en Alemania, es el idioma más hablado de la Unión Europea después del español, del inglés y del francés. Es el idioma oficial de Alemania, Austria, Liechtenstein y uno de los idiomas oficiales en Suiza y Luxemburgo. Número 2. El primer libro impreso estaba escrito en alemán y este fue la Biblia de Gutenberg, que fue impreso en 1454. Número 3. El alemán es el tercer idioma más estudiado en el mundo después del inglés y del francés como un idioma extranjero. Número 4. Existen diferentes dialectos en alemán. Tenemos el Hochdeutsch, que es el alemán estándar, que es el que se utiliza cuando nosotros aprendemos alemán como una lengua extranjera. Ese es el que estudiamos y aprendemos, el Hochdeutsch, y es el mismo que usan todos los diplomáticos cuando hacen tratos con otros países, el Hochdeutsch. Pero además del Hochdeutsch, que es el alemán estándar, encontramos muchos otros dialectos. Los más grandes son, por ejemplo, el Berlinerisch, que es de la zona de Berlín y sus suburbios y alrededores. Berlinerisch. También tenemos el Hessisch, que es el que se habla en la zona de Frankfurt y Wiesbaden. También tenemos el Bayerisch, que es el que se habla en el sur de Alemania y en la zona de München o Múnich y en algunas partes de Austria también. El Schwäbisch, que se habla en el suroeste de Alemania. Tenemos el Plattdeutsch, que se habla al oeste de los Países Bajos, Plattdeutsch, y el Kölsch, que se habla en la zona de Colonia y sus alrededores, el Kölsch. Estos son unos de los grupos más grandes de dialectos que existen en Alemania, pero existen muchos más. Curiosidad número 5. En alemán existen muchas palabras que son muy largas. La razón de esto es porque palabras que normalmente, por ejemplo, en español separamos, por ejemplo, cuando hablamos de los números o cuando decimos agua de naranja, separamos agua, espacio de, espacio naranja. Entonces ahí son 3 palabras en lugar de una. Bueno, en alemán muchas de estas palabras se escriben juntas. Así que pues se consideran como una sola palabra, pero en realidad son muy largas. Vamos con algunos ejemplos. Tenemos por ejemplo el número 564, que sería 564. Esta es una palabra solamente porque no está dividida por espacios. Tenemos también Geschwindigkeitsbegrenzung, significa límite de velocidad y también se escribe sin espacios en una sola palabra. Geschwindigkeitsbegrenzung. Die Fußball-Weltmeisterschaft, que es la Copa Mundial de Fútbol. Die Fußball-Weltmeisterschaft, la Copa Mundial de Fútbol. Die Unabhängigkeitserklärung. Die Unabhängigkeitserklärung quiere decir la declaración de independencia y también se escribe junto, no tiene espacios, por lo mismo se considera como una palabra sola, independiente. Die Unabhängigkeitserklärung. Entonces, como pueden ver, estas palabras no tienen espacios, se escriben juntas, a diferencia del español, y por eso hay muchas palabras muy largas en alemán. Y esto nos lleva al siguiente punto, que son las palabras compuestas. En el alemán hay muchas palabras compuestas y es la misma razón por la que existen muchas palabras que son muy largas. Entonces, bueno, los alemanes son fans de hacer palabras que vienen de otras, es decir, sustantivo más sustantivo o adjetivo más sustantivo o verbo más sustantivo, pero forman una sola palabra. Tenemos, por ejemplo, der Kühlschrank, que quiere decir el refrigerador, der Kühlschrank, y esta palabra está compuesta por Kühl, que quiere decir fresco, y der Schrank, que quiere decir el armario. Entonces, juntos son der Kühlschrank. Tenemos también, por ejemplo, die Handschuhe, que quiere decir los guantes, die Handschuhe, y está compuesto por die Hand, que es la mano, y die Schuhe, los zapatos. Entonces, die Handschuhe literalmente la traducción sería zapatos de mano o zapatos para las manos, pero bueno, significa los guantes, die Handschuhe. Lo mismo sucede con der Kindergarten, que quiere decir el jardín de niños. Der Kindergarten está compuesto por die Kinder, los niños, y der Garten, el jardín. Der Kindergarten. Das Krankenhaus, que quiere decir el hospital. Das Krankenhaus, compuesto por der Kranke, que quiere decir el enfermo, y das Haus, la casa. Entonces, la traducción directa sería como la casa de los enfermos, pero en realidad su significado es el hospital. Das Krankenhaus. Der Sonnenschirm quiere decir la sombrilla. Tenemos die Sonne, que es el sol, y der Schirm, que quiere decir como el paraguas, der Schirm. Entonces, der Sonnenschirm quiere decir la sombrilla. Y estos fueron algunos ejemplos de las palabras compuestas que existen en alemán.
El dato número 7 es que en el idioma alemán existen 3 géneros para los sustantivos, cosa que no sucede en español y mucho menos en inglés, por ejemplo. Y también no necesariamente los artículos que tengan en español los sustantivos los van a tener en alemán. Tenemos, por ejemplo, das Mädchen, que quiere decir la chica, das Mädchen. En español es femenino, la chica, pero en alemán es neutral, das Mädchen. Como estos ejemplos que son muy diferentes entre ambos idiomas, los artículos con los que se le denomina a los sustantivos, hay muchos más. Entonces en alemán tenemos 3 artículos diferentes. Tenemos der, que es el artículo masculino, tenemos die, que es el artículo femenino, y el artículo das, que se refiere a lo neutral, der, die y das. En el idioma alemán predominan los sustantivos que son femeninos, es decir, los sustantivos con un artículo die, femenino. El 34% de los sustantivos que existen en alemán están en artículo masculino der, el 46% tienen artículo femenino die y solo el 20% de los sustantivos que existen en alemán tienen un artículo neutral das. Vamos con el dato número 8, que es el uso de la S-Sec o scharfes S. Esta letra es única del idioma alemán, en ningún otro idioma se usa y su pronunciación sería similar a la doble S. El dato número 9 es que es el segundo idioma más usado para escribir artículos en Wikipedia después del idioma inglés. Y vamos con el dato número 10, que es que todos los sustantivos en alemán se escriben con letra mayúscula, lo que es también muy diferente en español. En español solamente escribimos los sustantivos con mayúscula cuando nos referimos a nombres propios como ciudades, países, nombres de personas, etc. Pero en alemán todos, absolutamente todos los sustantivos se escriben con letra mayúscula. Bueno, espero les haya gustado mucho este video y que les haya parecido muy interesante. No olviden suscribirse al canal y darle like al video si es que les gustó. Les dejo también las redes sociales del canal aquí abajo por si gustan ir a seguirlas y nos vemos a la próxima. Tschüss, einen schönen Tag.